Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando viniere el Consolador que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho porque no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y tiempo vendrá en que cualquiera que os diere muerte pensará que hace un servicio a Dios. Os tratarán así porque no conocen al Padre ni a mí. Os lo digo para que cuando llegue su hora os acordéis que yo os lo tenía anunciado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pedro. Hermanos, sed prudentes y velad orando, mas sobre todo, amaos siempre mutuamente los unos a los otros, porque la caridad perdona la multitud de los pecados. Ejercitad entre vosotros la hospitalidad, sin quejaros, comunique cada cual a los demás la gracia recibida, como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es multiforme. El que predica, hágalo como palabra divina. El que sirve, hágalo como quien ejercita la virtud de Dios recibida, para que en todo sea Dios honrado por Jesucristo, Señor nuestro. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en el domingo infraoctava de la Ascensión. La Ascensión fue el jueves pasado. Festejábamos la subida al cielo de nuestro Señor Jesucristo después de haber estado 40 días dándoles testimonio a los apóstoles de que realmente había resucitado. Los apóstoles recuerdan, nos dice en los Hechos de los Apóstoles, sobre todo el hecho de Santo Tomás, cuando él duda, le dicen los discípulos que habían visto al Señor y él dice: hasta que yo no lo vea, no voy a creer, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces nuestro Señor Jesucristo se aparece y le dice: pon tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo en estos 40 días antes de su ascensión es dar testimonio, precisamente, que quede bien firme el testimonio de que Jesús realmente había resucitado. Y cuando les dice a los discípulos que era necesario que Él subiera a los cielos, porque desde allí iba a mandar al Paráclito: yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, y que dará testimonio de mí, nos dice el Evangelio que acabo de traducir. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera al cielo y que estuviera allí sentado a la diestra de Dios Padre, con todo ese imperio que Él había ganado a través de su sangre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo padeció por redimirnos de nuestros pecados, del pecado de Adán y Eva, que fue el pecado original, con el cual luego después todos nacemos, y por los pecados de todo el mundo, desde el principio de que el hombre cayó hasta el fin de los tiempos. Por eso todos esos pecados fueron redimidos por nuestro Señor, por eso costaron tanto sudor, tanta sangre, tantos tormentos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien, como dicen los santos, una gota hubiera bastado para subsanar todos esos pecados, sin embargo Él quiso darnos muestras de su amor, para que no quedara siquiera una gota de sangre dentro de sí, por haberla derramado por nosotros, por nuestro amor, para salvarnos de esas cadenas del pecado. Nos anuncia nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al cielo en su ascensión, que mandará al Espíritu Paráclito, al Espíritu Santo. Sabemos por el Catecismo, las personas de la Santísima de Dios son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. En Dios hay tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es un misterio insondable, pero hay muestras en la naturaleza
que nos hablan de ese gran misterio. Tenemos el sol, por ejemplo. El sol tiene luz, resplandece y da calor. Y es en una sola cosa, que es el sol, tiene tres atributos distintos. Podemos aplicarlo a la Santísima Trinidad. La luz del Padre, la sabiduría del Padre, la luz de la sabiduría, el resplandor de la verdad, el Verbo, la palabra, el Hijo encarnado, y finalmente el calor, el Santo Espíritu, que es el Espíritu Consolador, el Espíritu Santificador, que hace, así como el resplandor procede de la luz, así el calor procede de la luz y del resplandor. Y así vemos como en una figura de la naturaleza representada la Santísima Trinidad. Ese es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad que hoy nos promete nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo nos va a venir a enseñar, a dar testimonio, que no va a hablar de sí mismo, como dice nuestro Señor Jesucristo, sino que va a dar testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos va a enseñar? El Espíritu Santo tiene tres formas de enseñar. La forma primera, la más simple, la que llega a todos, es la de la naturaleza o de la creación que nos rodea. Vemos el cielo, vemos la salida del sol, vemos la luna, vemos las estrellas, vemos la naturaleza que nos rodea y decimos, esto lo hizo alguien, y lo hizo alguien todopoderoso. Así como cuando uno ve un rastro de un animal, dice, por aquí pasó tal o cual animal. Así cuando uno ve la inmensidad del mar, la hermosura de las estrellas, todo lo que es la creación en sí misma, dice, esto lo hizo alguien, y ese alguien es Dios. Tiene una segunda forma que ya es más precisa de enseñarnos el Espíritu Santo, y es a través de los predicadores. Los predicadores mandados por nuestro Señor Jesucristo al mundo no eran de los más sabios de acuerdo al mundo, eran pescadores, eran los apóstoles, que se ganaban la vida pescando, eran gente ruda. Sin embargo, vino el Espíritu Santo y les enseñó en un instante, el día de Pentecostés, y de un Pedro que había negado a nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo no lo conozco, ante la pregunta de una criada. Imagínense la vergüenza del apóstol San Pedro. Sin embargo, él lloró su pecado y después del día de Pentecostés salió a predicar y convirtió a tantos miles que los que escuchaban de ahí abajo, después de recibir el Espíritu Santo. En un santiamén aprendió todo lo que debía saber. Ese es el calor del Espíritu Santo, ese es el amor que Él nos infunde. No solamente nos enseña el Espíritu Santo a través de los apóstoles que fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo, de sus discípulos, sino a través también de los siglos, por el magisterio de la Iglesia. La Iglesia nos habla, es Dios quien nos habla. El Papa nos habla, es Dios quien nos habla. Cuando el sacerdote habla la verdad, está haciendo un reflejo de la Iglesia. Dice tanta cuanta verdad cuanto está repitiendo lo que la Iglesia ya enseñó. Ese es el magisterio de la Iglesia, el magisterio que es infalible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede desdecirse. Finalmente, el Espíritu Santo nos habla a cada uno en particular, en lo más interno de nuestro corazón, con movimientos internos que muchas veces no sabemos, como dice la Sagrada Escritura, es como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero de golpe uno siente una inspiración, un sentimiento de rezar una Ave María, por ejemplo, un sentimiento de aprender tal o cual verdad, o de hacer tal o cual caridad, tal obra buena, como dice el apóstol San Pedro en la epístola de hoy. Cada cual sea dispensador de la gracia de Dios, que es multiforme. A uno se les dio la gracia de saber hablar bien, a otro de dar limosna, al tercero de hacer penitencia, al cuarto, y así.
ser dispensadores de la gracia de Dios. A todo esto, de estas 3 escuelas del Espíritu Santo, está muy lindo ir a la escuela, pero está también muy lindo aprender en la escuela. El Espíritu Santo nos enseña entonces de estas 3 maneras distintas, a través de la creación, a través del magisterio de la Iglesia, a través de los apóstoles, como les dije, y a través de nuestro mismo corazón, nos habla a nosotros internamente. El tema es ser fieles a la divina gracia. ¿Y cómo somos fieles a la divina gracia? En cuanto a la primera escuela, sintiéndonos absorbidos siempre en Dios, en la presencia de Dios. Estamos en el medio del campo, Dios está conmigo. Veo el mar, veo la inmensidad de Dios, veo las estrellas, veo esa distancia astronómica. Todo el tiempo lo estoy viendo a Dios y Él me está viendo. En cada pequeña partícula de esa creación que Dios la hizo para nadie más que para mí, por el amor que me tenía y para que yo viendo a esa creación lo vea a Él. A través de los predicadores, a través del magisterio de la Iglesia, para conocer a nuestro Señor Jesucristo más personalmente, como quien dice. La creación no me habla de una Trinidad, por ejemplo. La creación no me habla, si bien hay muchas cosas en la creación que indirectamente me hablan de la Trinidad y me hablan de un montón de verdades teológicas, sin embargo, a través del magisterio de la Iglesia aprendemos el catecismo, verdades ya más puntuales, verdades que cómo debemos amar a Dios, cómo debemos conocerlo antes, cómo debemos servirlo, los 10 mandamientos, y cómo ese magisterio debe ser infalible, porque es precisamente la guía segura para llegar al cielo. Si el magisterio de la Iglesia puede fallar, ¿a dónde iríamos? Si Dios puede fallar, ¿a dónde vamos? Es por eso que Dios no puede engañarse ni engañarnos, y Dios a los que Él mandó que fuesen a predicar, a Pedro sobre todo, que le dijo: yo he rezado, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y la fe de Pedro es la fe de la Iglesia. La fe de Pedro es la fe del Papa, del verdadero Papa, por supuesto. Es por eso que ahora estamos aquí donde estamos, porque la fe de Pedro, al no poder desfallecer y al ver que la fe de la Iglesia del Vaticano II desfalleció, decimos: ahí no está la Iglesia, no puede estar la Iglesia. Dios no puede engañarse. O Dios nos enseñó la verdad durante 2000 años y ahora nos está enseñando otra verdad. No hay 2 verdades, Él es la verdad. No puede haber un desdecirse. ¿Y cuál es nuestra seguridad? La oración de nuestro Señor Jesucristo: Pedro, yo he rezado para que tu fe no desfallezca. Vemos que la fe de Pedro desfalleció, es o una de dos: o la oración de nuestro Señor Jesucristo falló, lo cual es una blasfemia decirlo, o la fe de Pedro nunca desfalleció, simplemente que estos personajes que están sentados en donde otrora, en otro tiempo se hubiera sentado Pedro o un verdadero papa, no son Pedros o papas. No puede haber 2 iglesias. Uno es el camino, una es la verdad y una es la vida, y ese es Jesucristo y su Santa Iglesia. Finalmente, en las mociones internas, cómo debemos ser fieles a esas mociones internas, ahí está el grado de santidad que vamos a adquirir. Cuanto más fieles seamos al Espíritu Santo, más santos vamos a ser y más rápido vamos a llegar al cielo. Viene a dar testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Viene a dar testimonio del camino, de la verdad y de la vida. Siguiendo al Espíritu Santo, siéndole fieles, vamos a encontrar a Jesucristo. Y quien conoce a Jesucristo conoce al Padre, como cuando le respondió a los apóstoles que le decían: muéstranos al Padre y eso nos basta. Quien me conoce, conoce al Padre, le contestó nuestro Señor. Y conociendo a Dios, no hay forma de no amarlo, y amándolo, no hay forma de no servirlo. Quien me ama, cumple mis mandamientos. Pidamos a la Santísima Virgen María, entonces, la esposa inmaculada del Espíritu Santo, la hija predilecta de Dios Padre, y la madre de nuestro Señor Jesucristo, que también es madre nuestra, que nos haga un día llegar al cielo por el verdadero camino, la verdad y la vida, que es su divino Hijo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.